La Razón Plus presenta. Razón de vivir mi vida. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Piedra, Papel y Tinta en este miércoles 24 de junio, mitad de semana, el arranque ya oficial del invierno. Estamos en la recta final también de este sexto mes del año, a puertas de que arranque el mes de julio y con ello las celebraciones, las fiestas julias por el aniversario de la efeméride departamental de La Paz. Estaremos, por supuesto, con muchas sorpresas al respecto. ¿Qué se esperaba para hoy? Anoche fue, según reza la tradición, la noche más fría del año, la noche de San Juan. Hoy despertamos con una ligera capa de humo sobre la sede de gobierno. Veíamos fotografías también desde así. Amanecimos en La Paz, vimos algunos incendios, sobre todo en la zona sur. También desde la alcaldía y desde bomberos reportaron un incendio en la zona del bosquecillo de Purapura. Hubo una vivienda que se prendió fuego en Sopocachi, un árbol que se quemó en la plaza de Sorata, un pino, en la zona muy cerca a la plaza, a la Muela del Diablo. Vimos también algún fuego en la noche, parte de esa tradición que algunas personas todavía se resisten a abandonar, el prender fuego, el quemar las cosas viejas. Bueno, tardaremos seguramente algunos años en terminar de olvidarnos de esas tradiciones que hacen daño, sin lugar a dudas, al medio ambiente, a quienes tienen alguna afección pulmonar, por ejemplo. ¿Y qué me dicen del daño de los fuegos artificiales? Que ese sí, el espectro de damnificados es mucho más amplio. Obviamente generan incluso más humo que las fogatas, debido a que es una cantidad de químicos importante. Y también el sonido, las explosiones, afectan a algunos niños y niñas o personas que tengan algún nivel de autismo. También a las mascotas se ven afectadas por los fuegos artificiales. Algo que la verdad no he visto ni he escuchado mucho anoche en comparación a otros años. Esa sería la buena noticia. Pero sí hay una ligera humareda en la ciudad de La Paz. En Cochabamba también hemos visto lo mismo. Para hoy se esperaba una interpelación al ministro de Gobierno, interpelación que finalmente fue suspendida sin fecha. El ministro de Gobierno estaba al frente en la Catedral Metropolitana junto al presidente Rodrigo Paz. Participaron del acto de conmemoración del bicentenario de la Policía Boliviana. Allí estuvieron ambas autoridades que participaron en este acto de festejo del aniversario de la policía. Vamos a noticias que importan, ¿les parece? Porque la boliviana Tatiana Alvarado ha conquistado el premio Archiletras de la Lengua 2026, una escritora boliviana que se ha destacado, ha recibido el premio en Madrid, fue este premio, ahí está el momento en el que recibe este premio Archiletras de la Lengua 2026 en la categoría Publicación del Año por su obra 4 siglos de literatura en Bolivia 1825-2025. Este es uno de los reconocimientos más importantes del idioma español. Este galardón destaca un trabajo que reúne 4 siglos de historia literaria boliviana en un solo volumen, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. Alvarado recibió el premio tras imponerse entre los finalistas de esta prestigiosa convocatoria. Una linda noticia que nos llena de orgullo como bolivianos. Y vamos a hablar de otro boliviano premiado, de Hans Robert Land Rodríguez, que ayer recibió la estrella Michelin
¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a estar hablando con él. Ahí al fondo está justamente Hans Robert Lange, porque es un boliviano que tiene un restaurante, Teco, se llama el restaurante, que significa cultura en guaraní. Este restaurante que es comida boliviana, con ingredientes bolivianos, que funciona en Alemania. Y es el primer chef boliviano que recibe la estrella Michelin. Estaremos hablando con él hoy en el programa. Un datito más, no menor, son las 11:08. Hace 8 minutos arrancó una alerta que ha dado a conocer la Alcaldía de La Paz. Es un aviso por radiación solar, nivel alto a partir de las 11 de la mañana, y se espera que este nivel alto de radiación permanezca hasta las 14 horas, es decir, por el lapso de 3 horas. El índice alto, índice ultravioleta 10, esto es para hoy, así que la recomendación que hacen las autoridades locales en La Paz es protegerse obviamente de los rayos del sol, el protector solar que debe ser parte de nuestra rutina, mucho más en ciudades como La Paz o El Alto, donde estamos a mayor altura y por lo tanto los niveles de radiación suelen ser más altos. Así que eso, ojo al respecto. Y así como hay niveles que suben, hay niveles que bajan, y de eso vamos a estar hablando después del dólar, porque el dólar en la cotización ha bajado también. Vamos a estar revisando más adelante con detalle. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver ayer hemos tenido a 3 analistas de qué debe ocurrir en este nuevo momento, en este nuevo capítulo que se escribe en la historia política del país. No solamente para el gobierno, sino para la sociedad, después de 53 días de bloqueos, de pérdidas económicas, de fracturas sociales que vuelven y volvieron a hacerse evidentes. Pero, ¿qué va a pasar o qué debería pasar en la Asamblea? Donde allí las miradas están puestas y estarán puestas en el sentido de que el gobierno anunció en marzo o abril un paquete de leyes estructurales que decía eran importantes y son importantes para marcar el nuevo momento político, pero sobre todo económico del país. ¿Cuál es el resultado de la Asamblea? ¿Qué se dice desde allí? Está con nosotros Claudia Mallón, jefa de bancada de APB Súmate en el Senado. La senadora Claudia Mallón nos acompaña y le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia de La Razón a través de las redes sociales. Usted al comenzar la entrevista tocaba un tema muy importante, el anuncio del presidente acerca de un paquete de leyes que vendrían a cambiar las reglas del juego en nuestro país, es decir, brindarle seguridad jurídica a quienes quieran invertir, por ejemplo, en nuestro país, ya sean nacionales o extranjeros. Lamentablemente, ese paquete de leyes aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Desconocemos el contenido de este paquete de leyes. Desde APB Súmate, el compromiso es apoyar todo lo que vaya a viabilizar y a enfrentar esta crisis económica que también es histórica en nuestro país, pero estamos esperando aquello. Yo quiero resaltar un tema que desde mi punto de vista es muy importante. Lamentablemente, en esta reconfiguración de gabinete y qué sé yo, el presidente tendrá que tomar muy en cuenta la anulación, la desaparición de un mal llamado Viceministerio de Coordinación Parlamentaria a la cabeza de Wilson Santamaría. Este viceministerio no tiene razón de ser. Le quita además la posibilidad a las jefaturas de bancada, a las presidencias de ambas cámaras, tanto del Senado como de diputados, la posibilidad de coordinar una agenda parlamentaria. Está por demás ese viceministerio de coordinación parlamentaria que no hace absolutamente nada. En realidad se ha convertido en una tranca
para los parlamentarios. Cuando un parlamentario requiere información de determinado ministerio, tiene que pasar primero por el escritorio de este señor para que él apruebe o no ese informe o esa reunión con determinado ministerio. Entonces hay que viabilizar, hay que quitar las trancas, que no solamente sea un eslogan, sino que realmente se respete la independencia de la Asamblea Legislativa para poder trabajar de manera coordinada. A estas alturas no tenemos aún una agenda establecida. Es decir, que sí hay buenas intenciones. Cada una de las bancadas tiene y ha llegado con una agenda parlamentaria establecida. ¿Que se puede coordinar? Sí, que estamos dispuestos a viabilizar el camino para que Bolivia tenga mejores días, para que vengan empresarios, inviertan en nuestro país, cierto. Queremos que se genere empleo, cierto. Pero lamentablemente continúan habiendo trancas en el camino. Gracias, senadora. También nos acompaña su colega, subjefa de bancada de la Alianza Libre en el Senado, la senadora Tomasa Yarwi, a quien le agradecemos mucho la gentileza. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Decía su colega, la senadora Mayón, el presidente anunció un paquete de leyes que las catalogaron como las más importantes. Esto fue en marzo, abril. Estamos terminando junio prácticamente, se entiende, hubo 53 días de bloqueo en el país, me imagino que las energías estaban concentradas allí, pero dijeron que ya estaban el paquete de leyes en la Asamblea. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto, senadora? Buenos días. Buenos días, querido amigo periodista. Hola, Claudia. Eh, para aclarar, soy jefa de bancada de la Cámara de Senadores, de la bancada libre. Y bueno, a tu pregunta, sí, efectivamente, pues son más de 50 días que el país estaba viviendo momentos muy difíciles, muy complejos. Se calcula por los especialistas que más de 3.000 millones se perdería en este bloqueo de alimentos, de medicamentos a los ciudadanos, sobre todo la ciudad de La Paz y el Alto, que ha sido más golpeado, los departamentos de Oruro, de Chuquisaca, de Potosí también y Santa Cruz. Bueno, a nivel nacional, ¿no? En términos generales. A pesar de que creo que han intentado de solucionar los problemas al inicio, no ha dado resultados y creo que estaba jugando al cansancio el presidente Rodrigo, pero con una enorme de afectación a las empresas y pequeñas y medianas que han quebrado. Yo esta mañana veía en los medios de comunicación cómo la gente está empezando a reclamar porque ¿quién va a resarcir ahora este daño, ¿no? Este daño a estos departamentos, a estos ciudadanos, a estos empresarios que seguramente su capital y todo el tema de movimiento económico ha sido afectado, lamentablemente. Y frente a esta crisis económica que estamos viviendo los bolivianos, sí, sí escuchamos de parte del presidente Rodrigo constantemente que va a enviar un paquete de leyes parecido al de Libre, ¿no? Libre presentó un plan, nosotros no hemos improvisado nada, sí teníamos un plan, sí sabíamos a qué estábamos postulando, porque todos sabemos durante los 20 años que había el gobierno del MAS despilfarrado el dinero y golpeado duramente a la democracia. Pero hasta hoy, para que el pueblo boliviano sepa que, por ejemplo, no llegó a la Cámara de Senadores el presupuesto. Estamos trabajando, creo que en diputados sí llegó. Estamos trabajando con el presupuesto del anterior gobierno, ¿no? De Arce. Entonces, para que ustedes se imaginen más o menos cómo estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, nosotros no estamos en el Ejecutivo y yo creo que tiene que acelerar el Ejecutivo este paquete de leyes. Esta mañana creo, hace rato lo ha vuelto a mencionar, pero son menciones y menciones y si no llega, pues no podemos trabajar. Nosotros como Asamblea sí podemos tener iniciativas, pero
quien ejecuta es el órgano ejecutivo, es el presidente. Entonces tenemos que también trabajar de manera conjunta y la iniciativa siempre sale del presidente, porque se supone que todo lo que va a hacer el plan de salvataje económico o el plan de crear más empleos tiene que venir del gobierno, que se supone que tiene un plan y en ese sentido tiene que mandar las leyes que podrían colaborar a su plan. Pero lamentablemente, pues hasta ahora no tenemos y recién estamos saliendo como te decía, de la crisis que ha afectado muchísimo los bloqueos a estos departamentos y en general al país. Gracias, senadora. Senadora Mayón, ¿usted qué identifica como o cuáles serían los motivos? ¿Solamente el viceministro Santamaría o cuáles los motivos para tener, diríamos, esta dilación permanente entre lo que se dice y cuando se manda algo al legislativo? La senadora Yarwi ponía en la mesa el tema del presupuesto general del Estado, algo que hablábamos la anterior semana con una diputada oficialista y nos decía, el problema está en que no conocemos, no nos dice nadie nada. Y claro, aquí la pregunta es, ¿cuál es el cálculo? ¿Por qué este retraso en el trabajo de la Asamblea Legislativa? Lo más fácil es decir, bueno, es que en la Asamblea no trabajan, pero ¿qué es lo que pasa, senadora? ¿Qué le dicen sus colegas, diputados, por ejemplo, de la fuerza política PB Súmate? ¿Qué es lo que pasa en diputados? ¿Qué dicen las directivas de las cámaras que no piden que esto se acelere? Bueno, primero saludar a la senadora Tomasa Yarwi, jefa de bancada de Libre, y además decirle a la población, ¿no?, que lamentablemente el gobierno del presidente Rodrigo Paz se ha caracterizado por la improvisación. Porque no existe una coordinación. Por eso es que al comenzar la entrevista yo resaltaba que se debe dejar sin efecto, se debe anular ese mal llamado Viceministerio de Coordinación Parlamentaria, que más bien se ha convertido en una tranca, en una piedra en el camino para el trabajo de la Asamblea Legislativa. No hay una coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, producto también, hay que decirlo, de ese problema, de ese distanciamiento que existe entre su vicepresidente Edman Lara y el presidente Rodrigo Paz. Eso ha afectado sin duda alguna el trabajo de la Asamblea Legislativa. Jefes de bancada, tenemos reuniones, hay la predisposición. Se está trabajando en una agenda para ver, por ejemplo, temas como la elección del Contralor, que es un tema pendiente, que ya no podemos seguir con interinatos. Desde APB Súmate presentamos un proyecto de ley precisamente para acabar con los interinatos en las empresas estratégicas de Bolivia. Pero como no hay una coordinación fluida, y parecería a ratos que se quiere actuar como en la época del movimiento al socialismo, donde la hegemonía de poder les permitía que la Asamblea Legislativa sea el patio trasero del Ejecutivo, del gobierno de turno, no hay aquello, ¿no? Y nosotros insistimos, lo denunciamos, no existe todavía, no tenemos conocimiento del contenido de paquete de leyes, y a estas alturas ya deberíamos haber avanzado en el debate, en modificaciones, ya deberíamos haber socializado el paquete de leyes, pero reitero una vez más, el gobierno de Rodrigo Paz hasta este momento se ha convertido en un gobierno de la improvisación. Esperemos que este mal momento por el que ha pasado Bolivia, más de 50 días de bloqueo, pueda ser el inicio de la reconducción del gobierno del presidente Paz, que ha sido elegido democráticamente. Nosotros lo dijimos desde APB Súmate, defendemos la democracia, no un gobierno, fueron electos mediante el voto popular, pero también le exigimos empiece a gobernar. Ya basta de discurso, como lo dijo la senadora Yarwi, son puros discursos, menciones, pero hay que pasar del discurso a aterrizar en la realidad, y ahora al presidente Rodrigo Paz le toca gobernar, que el Bolivia, Bolivia, Bolivia no sea solamente un estribillo, sino que realmente se convierta en cumplir todas las promesas que el presidente Rodrigo Paz le hizo a la población boliviana. Hay esperanza en las calles y tiene que tener una lectura muy clara de lo que ha ocurrido después de estos 50 días de bloqueo. La población
no es que apoye o que aplauda ese cansancio que parecería por el que él apostó, ese cálculo político, que, porque también hay que decirle a la población boliviana, ese es mi punto de vista. Rodrigo Paz apostó por el cálculo político, por el cansancio de la población, pero eso le va a cobrar una factura. Reitero, hay esperanza, pero la población está esperando y exige respuestas y soluciones. Hay muchos problemas por resolver. Está el tema de la gasolina contaminada, las narcomaletas, ahora narcomadera. Entonces, son varios temas de presunta corrupción que esperemos que sean solucionados. Se está trabajando. La bancada de Libre ha hecho una propuesta que es la comisión. Desde mi punto de vista, lamentablemente, el tema burocrático no le permite tampoco trabajar a las comisiones de manera acelerada, porque el país así lo requiere, quiere respuestas. Ya no quiere comisiones solamente enunciativas, quiere respuestas claras, soluciones claras, y quiere ver a los responsables, a los que firmaron los contratos de la gasolina contaminada, en la cárcel. Y ahí todavía el Ministerio Público no ha convocado a Youssef Akli, no ha convocado al exministro de Hidrocarburos, el señor Medinaceli, y nosotros creemos que es importante que lo hagan. Ellos eran cabeza del sector. Entonces hay mucho por hacer, pero reitero una vez más, la actitud lenta, tardía, no se priorizan los temas. Entonces, lamentablemente, esa improvisación lo que está haciendo es retardar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Usted ha dicho muy claro, ¿no? Lo más fácil es responsabilizar, culpar a la Asamblea Legislativa cuando la Asamblea Legislativa cumple su rol. Fiscalizamos, denunciamos y legislamos. Desde APB Súmate tenemos propuestas, 17 proyectos de ley que ya los hemos presentado en la Cámara de Senadores, muchos ya están en comisión, ya están en tratamiento. Ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Lamentablemente, el Ejecutivo, a la cabeza del partido que tiene mayoría, no 2/3, el PDC, no trabaja con esa misma actitud de propuesta, de celeridad, y al parecer solamente en algunos casos sale a defender lo indefendible. Nosotros creemos que se debe trabajar desde la propuesta de manera ordenada, respetando la independencia de la Asamblea Legislativa. A propósito de la Asamblea Legislativa, senadora Yarwi, el título de este bloque es ¿Cómo reconstruir el país desde la Asamblea Legislativa? Y quisiera hacerle esa pregunta. Para muchos analistas es un nuevo momento que el gobierno tiene para relanzar, diríamos, su estrategia como gobierno, estrategia política, estrategia comunicacional, estrategia de relación con el legislativo, con las organizaciones sociales, pero para la Asamblea, de acá en adelante, el papel, cómo trabajar en esta reconstrucción del país desde la Asamblea. Decía la senadora Mayón que tienen 17 proyectos de ley presentados. La Alianza Libre, usted lo decía, prácticamente todos los que el gobierno dice que son importantes ya los tenían. ¿Cómo va a trabajar la Alianza Libre y cuál su mirada respecto al rol de la Asamblea en este nuevo momento, senadora Yarwi? Perdón, ahora sí. Bueno, la bancada libre tiene una presencia importante en la Asamblea Legislativa, ¿no? En diputados tenemos 39 y en senadores tenemos 12. Y desde el primer momento de quien ganó, nosotros somos muy respetuosos de la Constitución y de la democracia y de la voluntad popular. En ese sentido, nos hemos ubicado en una oposición propositiva y todo lo que tenía que ver con créditos, con todo lo que hay iniciativas, algunas iniciativas, muy pocas, que viene de parte del oficialismo, los hemos colaborado, ¿no? Es un tema que quiero también establecer de manera contundente y clara. Obviamente, si tenemos que fiscalizar dentro de nuestras atribuciones, lo hemos hecho, como el tema de las 32 maletas, que tampoco se sabe el contenido, ni dónde está, ni qué contenía, y lamentablemente por algunos
senadores y diputados del oficialismo, pues no se ha llegado a una censura, como dice el reglamento. Lo propio hemos hecho en el caso de la gasolina basura, que hemos sido contundentes para poder hacer un seguimiento y fiscalización y se pueda esclarecer sobre todo qué pasó, pero lamentablemente las autoridades del Ejecutivo no supieron dar explicaciones ni soluciones contundentes, ¿no? En el momento, hasta ahora. Como ustedes verán, tenemos cientos de movilidades en fila para adquirir combustible y lamentablemente además en mala calidad y en doble de precio. Entonces, ante esa situación, los legisladores no podemos estar pues al margen, ¿no? O sea, tenemos que cumplir nuestro rol de fiscalización y así lo hemos hecho. De igual forma, lamentablemente también han interpretado de otra manera en la Asamblea Legislativa, nos han dicho que para hacer la censura correspondiente se tiene que tener 2/3 del total de los miembros, es decir, 111. Yo creo que no vamos a llegar a ninguna censura porque así no vamos a poder alcanzar. Yo tenía entendido, porque también las leyes son interpretativas, que se hace los 2/3 del total de los presentes. Pero bueno, ahí están, hemos cumplido nosotros con nuestro rol de fiscalización en esos dos temas que ha golpeado muchísimo al país, y todo lo que tenga que ver con legislación, con gestión, estamos dispuestos a contribuir, a ayudar. Pero si el Ejecutivo mismo se sabotea entre ellos, muy poco podemos hacer nosotros. O sea, no está en nuestras manos solucionar, por ejemplo, solo un ejemplo te pongo, del tema de la gasolina basura. ¿Está en nuestras manos? No. Se dice incluso ahora que hasta el 30 de junio deben 500 millones a estas empresas eh, que nos da o Que venden el que combustible. dan la gasolina, el combustible, ¿no? Que Ujú. es la empresa Vitol y Trafigura, que se debe hasta el 30 de junio 500 millones a estas empresas. Pues yo no sé de dónde se va a sacar ese dinero, que no tenemos tampoco una figura clara respecto a qué se hará. Entonces, esos temas, la Asamblea Legislativa sí puede fiscalizar, puede contribuir, digamos, a hacer leyes que puedan respaldar, pero quien tiene que ejecutar, quien tiene que conducir el país es el gobierno. Y lamentablemente, como te decía, ellos no necesitan que alguien les desestabilice, porque cuando nosotros empezamos a hacer una fiscalización, dicen que estamos desestabilizando al gobierno. No, el gobierno se desestabiliza cuando no da soluciones urgentes y contundentes y de momento, ¿no? Yo creo que incluso si hacemos un análisis de la coyuntura, el tema empezó de esto y que tenía razón el pueblo. O sea, si tú ves cientos de motores arruinados, cientos de automovilidades que tienen que tener gasolina, los micros, las flotas, los taxis, que es de la gente que trabaja todos los días, que es un instrumento diario de trabajo. Si no los tiene y se está arruinando, o sea, ¿quién es el culpable? ¿No? O sea, es el gobierno. De hecho, cuando hacíamos la interpelación, ellos decían que no tenían atribuciones sobre yacimientos, o sea, nos explicaban cosas que nada tenía que ver con la solución. Entonces, el gobierno tiene que conducir, tiene que gobernar, tiene que solucionar los problemas, y obviamente nosotros todo lo que tenga que ver con reformas, por ejemplo, a la Constitución, una reforma parcial que nosotros lo hemos planteado, no sé si el Ejecutivo ha escuchado también decir en ese sentido. Si lo va a hacer, lo vamos a ayudar, lo vamos a aprobar. Si hay un paquete de leyes que van a generar movimiento económico, que van a atraer inversión, que dentro de esos está el arbitraje internacional, porque las empresas no quieren venir al país a traer inversión precisamente porque no tienen
una figura que les garantice que no se los va a sancionar o que no sancionar, sino que Ujú. no se los va a dar una seguridad jurídica. Bien, Eh, si se da en ese paquete de leyes como estos temas que van a contribuir al desarrollo del país, que van a generar movimiento económico, con seguridad la bancada libre los va a respaldar, los va a ayudar, los va a coadyuvar, pero si no tenemos iniciativas de parte del Ejecutivo, como te decía, pues muy poco nosotros podemos hacer desde la Asamblea Legislativa. A bien, pesar de eso, nosotros sí estamos trabajando en un montón de iniciativas que tampoco se aprueban. Por ejemplo, un ejemplo bien. que te voy a poner. La ley de cielos abiertos que nosotros como bancada libre lo hemos presentado, que es un tema tan importante para atraer turismo. Cuando tú vas a los aeropuertos, la gente está ahí descontento porque BOA no puede abastecer, que se atrasa BOA, sube los precios. Eh, Volar es una necesidad, no, ya no es un lujo, es una Sí. necesidad. Bueno, y lo En hemos ese visto sentido, en hemos este presentado último nosotros un tiempo, ¿no? proyecto de ley que ni siquiera se lo ha tratado en el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo de hecho nos ha rechazado. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros cuando vemos que hay necesidades de leyes que sí podrían aportar al país y al Ejecutivo, pero el Ejecutivo si no responde, pues ¿cómo podemos nosotros más contribuir? Entonces, creo que Gracias. está claro desde la Asamblea Legislativa Sí. nuestro rol y lo que estamos realizando hasta el momento. Gracias, senadora. La misma pregunta, senadora Mayón, ¿cómo desde su mirada, desde su bancada, ven el aporte de la Asamblea y cómo desde la Asamblea se puede reconstruir el país? Primero hay que resaltar y hay que decirlo, más allá del partido político, la Asamblea Legislativa ha jugado un rol importantísimo en defensa de la democracia. Hemos abrogado la denominada Ley Copa, hemos aprobado una ley que regula los estados de excepción, es decir, que hemos allanado el camino para que el presidente Paz tome decisiones y gobierne, ponga orden, recupere el Estado de Derecho en nuestro país. Sin la Asamblea Legislativa no se hubiese logrado aquello. Y eso la población lo tiene que saber. Todos en defensa de la democracia, reitero, las bancadas de Libre, de APB Súmate, hemos contribuido en defensa de la democracia para que el presidente Rodrigo Paz tome decisiones. Eso hay que resaltarlo. Nos hemos unido para aprobar precisamente préstamos que puedan aliviar en algo el tema económico. Lo hemos hecho pensando en el bien mayor que es Bolivia, en la gran mayoría que es la población boliviana, que está esperando que pueda haber algo digamos, lo hace un alivio económico, ¿no? Que haya dinero, que haya dólares, por ejemplo. Lo hemos hecho pensando en el país. Entonces, la Asamblea Legislativa hasta ahora ha cumplido su rol. A pesar de todo y con muchas trabas, ha cumplido su rol fiscalizando, legislando con propuestas. Ahora, a quien le hace falta reconducir su manera de gobernar, respetando a la Asamblea Legislativa, no mediante decreto, es al gobierno del presidente Rodrigo Paz. A él y a su bancada del PDC les toca recomponer su relación con su vicepresidente Edman Lara y de esa forma allanar el camino para que la Asamblea Legislativa pueda tener un trabajo conjunto con respuestas, con resultados, con nuevas leyes, con nuevas reglas del juego que brinden seguridad jurídica a quienes quieran invertir en el país. Mire, yo le cuento muy rapidito. APB Súmate, en noviembre, apenas llegamos, presentamos nuestro proyecto de ley para sancionar los bloqueos. Ese proyecto de ley está parado en una comisión. ¿Por qué? Por el doble discurso del presidente Paz, que le decía a los de la COP, no, mi bancada no ha presentado ese proyecto de ley, no lo vamos a aprobar. ¿Y qué hemos sufrido durante 50 días? El bloqueo, el cerco a las ciudades, ahora tenemos vidas humanas que se han perdido, en el tema económico productivo, millonarias pérdidas. Entonces es hora de avanzar. Ojalá que el presidente Paz no se confunda y no crea, como muchos de sus allegados dicen, hemos ganado. No, aquí no hay ganadores, aquí no hay vencedores, hay vencidos. Bolivia
ha perdido. Y es hora de que el presidente Paz reconduzca su manera de gobernar, respete la Asamblea Legislativa, deje el discurso a un lado y pase a la acción. ¿Dónde está ese paquete de leyes? Si están bien hechos, los vamos a apoyar. Si hay que contribuir en algo, apoyaremos en la modificación también. Gracias, senadora Mallón. Senadora Yarwi, finalmente usted ya lo decía y va en sintonía con lo que plantea la senadora Mallón. De acá en adelante esperamos la iniciativa del Ejecutivo para que puedan avanzar estos proyectos de ley, ya sea los que manda el Ejecutivo o las iniciativas que parten desde las bancadas. La pregunta es si los jefes de bancada, hemos visto que se han reunido convocados por el presidente de la Asamblea, Edman Lara, en diferentes momentos, en momentos muy tensos para intentar viabilizar algunas cosas, pero parece que todo queda allí y no baja eso a las directivas camarales, que sí responden al Ejecutivo en medio de esta tensión política entre el presidente y el vicepresidente. La pregunta es si como directivas están trabajando, se reúnen con las jefaturas de bancada y tienen ya de acá en adelante diríamos una hoja de ruta, o siguen casi navegando y piloteando la aeronave, diríamos sin torre de control, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Sí, la senadora Claudia decía claramente, si nos reunimos los jefes de bancada a la cabeza del presidente nato del Congreso, el vicepresidente Edman Lara, y nosotros siempre respetuosos, la bancada libre siempre respetuosos de la institucionalidad, tanto del presidente y el vicepresidente, no sé cuáles serán sus diferencias de ellos. Ellos eran una dupla, así han ofrecido en la campaña, me imagino que tenían el programa y deben y están obligados a poder cumplirlo. Y estas diferencias no solamente ha hecho daño a la Asamblea Legislativa, le hace daño al país. Yo creo que como suficientes personas capaces y maduras deben limar sus asperezas y trabajar juntos por el país. De hecho, nosotros, a iniciativa nuestra de las bancadas, les hicimos sentar en una reunión juntos, pero ni con eso logramos, porque creo que de ahí tampoco se logró la acción conjunta, porque pues podían haber solucionado incluso más antes, pero no se pudo hacer. Sí tenemos una agenda cada semana para ver la agenda legislativa, ¿no? Juntamente con los jefas de bancada, tanto de diputados como de senadores, para plantear, estamos todavía pendientes la aprobación del Contralor, que dice claramente la Constitución y el reglamento que debemos nosotros aprobar, elegir por una ley, tanto el contralor, el gerente de ASFI, y bueno, y otras instituciones que tenemos que fortalecer también la institucionalidad. Yo creo que basta de manipular, destruir las instituciones, debemos poner gente capaz, gente que pueda responder y trabajar y no quebrar las instituciones. Por eso es como estamos ahora. Y esa preocupación nosotros lo transmitimos en las reuniones de bancada, por eso hacemos una agenda legislativa, pero también todo depende de voluntad política, ¿no? Cuando no hay voluntad política, muy poco se puede hacer, porque a las reuniones que vamos, sí dirige el vicepresidente en su calidad de presidente nato del Congreso, y nosotros sí, respetuosas, asistimos, pero no vienen los presidentes de cámaras. Entonces, si no vienen los presidentes de cámaras, no se puede hacer mucho tampoco, porque entre ambos presidentes de cámaras, más jefes de bancada, más el presidente nato del Congreso, podemos hacer muchas cosas, podemos aportar muchísimo como primer órgano del Estado, pero si hay boicot interno, que no viene el presidente del Senado una vez, después no vienen de diputados o finalmente no vienen los dos, entonces, como no hay voluntad política, pues tampoco podemos contribuir. Por eso te digo y te reitero otra vez, quienes se desestabilizan son ellos solitos, ¿no? Ellos solitos. Porque desde la Asamblea Legislativa, igual si quieren colaborar a través de sus senadores, de sus diputados del oficialismo, que además a ambas cámaras lo han tomado ellos,
que es justo también que lo tengan, y incluso eso hemos respaldado nosotros. Eh, si tuvieran una voluntad política de trabajar, que ya nosotros como distintas bancadas hemos mencionado y hemos dado ese gesto y ese mensaje de querer contribuir y trabajar, pero no lo toman así porque no vienen y podríamos haber agendado ya un montón de leyes y también trabajar en el tema de la institucionalidad, porque parece que tienen mucho miedo los del gobierno de que pongamos gente capaz y no así gente afines a su partido, afines a su gobierno. Eso es lo que están siempre velando ellos, protegiéndose entre ellos y por eso está el país así como está. Tenemos que cambiar la forma de ser política, tenemos que cambiar a los que están en la institución. Y termino con esto, para que tú te des cuenta igual de cómo están trabajando las instituciones, que no ha habido ningún cambio, más bien los masistas han ascendido de cargo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No hay ningún cambio, no hay, ¿dónde está esa esperanza que el pueblo de Bolivia tuvo en este gobierno de Rodrigo Paz de querer cambiar la política, fortalecer la democracia, tener un gobierno distinto, ¿no? Pero no, siguen los masistas en todos los niveles, ascendiendo más bien, tanto a nivel de Bolivia, a nivel internacional también. Entonces, eh, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero que haya voluntad política, no solamente en el órgano ejecutivo. Aprovecho este medio para decir también que pongan esa voluntad política en el órgano legislativo, que no pongan boicot a través de sus senadores, diputados, a través de sus presidentes de cámaras, más bien que coadyuven al país, que nosotros estamos más preocupados que ellos, nosotros contribuimos más que ellos, de verdad los jefes de Bien. bancada, nuestros parlamentarios, como decía la senadora Claudia, que hemos facilitado incluso la reglamentación de la ley de excepción, pero quien lo ejecuta es el gobierno, no nosotros, no la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos facilitado todo y seguimos haciéndolo por el país, pero que pongan voluntad política también en el órgano legislativo para poder este, elegir a las instituciones, recuperar la institucionalidad que tanto el pueblo de Bolivia está exigiendo, que es su esperanza de que por fin cambie el país y que tengamos instituciones dirigidas por los profesionales a base de meritocracia. Dentro de eso Gracias. también Bien. está la reforma a la Constitución y la elección de los magistrados. Ese Termino es un con tema esto, pendiente que, perdón. ese es un Por tema ejemplo, pendiente, nosotros senadora. presentamos la ley Perdón, creo que no me para está poder escuchando completar el la senadora. TCP y el TCJ, que tampoco nos los han aprobado. Mire, y Mm. el obstáculo lo ha puesto el oficialismo. No quiere que se elija cuando tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional parado y tenemos el Tribunal de Supremo de Justicia también incompleto con sus magistrados. Eso, por ejemplo, ya deberíamos aprobar lo más antes posible. Ayer creo que salieron los magistrados indicando que ya deberíamos elegir. Nosotros sí hemos propuesto la ley, pero lo han obstaculizado los del oficialismo, no quieren que se elija. Entonces, ¿a qué lado estamos jugando, no? O sea, que lo digan también ellos de frente y trabajemos de manera conjunta entre todos. Gracias, senadora. Hemos tenido algún problema técnico que se quedaron ahí congeladas. Quiero agradecerles a ambas por atendernos esta mañana. Y este tema del Tribunal Constitucional, de completar tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia, será un tema que lo vamos a abordar en un siguiente programa. Muchas gracias a ambas senadoras. Senadora Mayón, un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Un saludo, pero además recordarle al presidente Paz que tiene una deuda con el país y es ejecutar la orden de aprehensión en contra de Evo Morales, que es un peligro latente para todos los bolivianos. Un saludo también a la senadora Tomasa Yarwi. Gracias por la entrevista. Gracias, senadora Mayón. Senadora Yarwi, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad y decirle al presidente Rodrigo que tiene mucho que trabajar y nosotros predispuestos a colaborar, pero tiene que haber un poco más de voluntad política, ¿no? Ha habido mucha indolencia en estos últimos, han sido muy indolentes
de hacer sufrir tantos días, de no tener toma de decisiones capaces en el momento y no jugar a los cálculos. Eso podría traer muchos problemas para el país. Que Bien. gobiernen y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Gracias. Gracias. Gracias a la senadora Tomasa Yarwi y la senadora Claudia Mallón. ¿Qué tema este del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia? Lo estaremos hablando en siguientes ediciones. Nos vamos a una pausa y al volver tenemos más. Aguárdenos, por favor. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Hola, ¿quieres comprar tus productos favoritos en la Razón Store? Hoy te enseño cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Primero, ingresa a larazón.ventas.com.bo desde tu navegador. 2. Elige el producto que más te guste. 3. Haz clic en añadir al carrito y selecciona ver carrito. Si todo está correcto, haz clic en continuar con el pago. Completa tus datos personales y selecciona el método de pago. Puedes cancelar mediante pago por QR, Tigo Money o tarjeta de crédito o débito. Y listo, podrás recoger tu compra en tu agencia de confianza de La Razón. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias por seguir en sintonía de Piedra, Papel y Tinta. Vamos a seguir hablando de esta recomposición de lo institucional en el país y nos quedamos con lo último que nos dijeron las senadoras. No hay aparentemente intenciones de avanzar en completar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué señales da eso al país, a los actores políticos, a la población? Ya, tanto les gusta decir la seguridad jurídica, que todos la queremos y la necesitamos, a los empresarios. Vamos a hablar de esta recomposición institucional y hemos convocado al abogado, analista político Johnny Nogales, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Johnny? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Hola, querido Diego, qué gusto de estar nuevamente en tu programa. Sí, pues estamos en este momento en una discusión, pero tenemos lo primero que creo que es conveniente es que reconozcamos que el modelo económico del movimiento al socialismo, ese que se llamó el proceso de cambio y que prometió ser una verdadera revolución social, económica, cultural incluso, ha fracasado totalmente. Yo creo que es la primera constatación que tenemos que hacer, que está vigente y que ha fracasado. Y no porque lo diga alguien de la oposición o porque sea una exigencia de los organismos internacionales. Las demostraciones son palpables, estamos sin divisas, sin reservas, aumenta la incertidumbre, el Estado no dispone de los recursos que tuvo en ingentes cantidades, tal vez en la mayor cantidad que tuvo en toda la historia republicana, ¿no? Y ya no puede sostener ese esquema prebentalista. Pero además tenemos que tener el coraje, digo, de reconocer algo que para mí es principal. Las víctimas del agotamiento de este modelo no son precisamente ni los empresarios ni los inversionistas, son los sectores de menores ingresos, esos a cuyo nombre se construyó el modelo y se habla permanentemente, el pueblo, ¿no es cierto? Pero cuando falta empleo, cuando los salarios pierden poder adquisitivo o cuando la inflación golpea la canasta familiar, e incluso cuando los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo, quienes más sufren son los más vulnerables. Por eso, el desafío no consiste en desmontar las conquistas sociales, como se ha tratado de decir durante este conflicto reciente. Consiste precisamente en hacerlas sostenibles y efectivas, porque una conquista social, Diego, no es algo que está en un decreto supremo, en un papel, en una ley. Eso es lo que se siente cuando una familia mejora sus ingresos, cuando un joven encuentra trabajo,
cuando una madre puede acceder a mejores oportunidades para sus hijos. Y para tener eso se necesita crecimiento económico, porque no se puede distribuir riqueza que no hay. Yo creo que una de las características del socialismo es precisamente tener una gran capacidad y entusiasmo en distribuir recursos ajenos, plata ajena, pero no saben generarla. Primero hay que producir la riqueza para poder distribuirla. Ahora, Por Johnny, eso Bolivia necesita atraer la inversión, generar empleo y aumentar la productividad, ¿no es cierto? Sí. Pero para eso se necesita recuperar la confianza, porque aquí no hay un debate, Diego, entre justicia social y crecimiento económico. Esto no es entre estatismo y neoliberalismo, ¿no es cierto? El verdadero desafío es entender que sin crecimiento económico no puede haber justicia social. Johnny, usted planteaba algo interesante en torno a la importancia del tema económico, el agotamiento de un modelo, pero un modelo que sigue vigente en el plano económico, pero en el plano institucional. Hablábamos con dos senadoras antes de empezar esta entrevista y nos decían, hemos presentado un montón de paquetes de leyes que tienen que ver desde lo económico hasta, por ejemplo, el recomponer el Tribunal Constitucional. Aquella aberración que se animó a hacer el gobierno de Luis Arce de parar las elecciones judiciales, obviamente en complicidad con los autoprorrogados, y hacer este zafarrancho institucional, una descomposición tremenda, no solamente del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, la propia Asamblea, pero que ahora persiste y que no hay señales de que se quiera cambiar, porque las senadoras Claudia Mallón y Tomasa Yarwi nos decían, hemos presentado, la senadora Yarwi decía, como Alianza Libre hemos presentado el proyecto de ley para completar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia y no avanza. ¿Esto qué quiere decir, Johnny? ¿Qué tan importante es dar una señal desde lo institucional, más allá de lo político o lo económico? Después de la tormenta, que es lo que acabamos de pasar, Diego, se tienen que tomar decisiones. Y la principal disyuntiva es entre continuar administrando este modelo o cambiarlo definitivamente. Y existe una tendencia muy extendida a pensar de que la crisis económica se va a resolver con una nueva ley de inversiones, con nueva ley de minería, de hidrocarburos, con incentivos tributarios o con organismos internacionales que nos traigan recursos. Eso puede ayudar, pero cualquier inversionista serio lo que se va a preguntar es, ¿quién va a proteger mi inversión si surge un conflicto? Y ahí aparece la preocupación de las senadoras que me estás mencionando. Allí aparece la preocupación en la justicia, porque Bolivia no tiene solamente un problema económico, tiene, he dicho, un problema de confianza. Yo también he ratificado que no es solo económico, es institucional y es particularmente moral. Pero vamos a hablar de la confianza. Desde mi punto de vista, la confianza se construye sobre tres pilares. En primer lugar, el respeto a la propiedad. No puede haber confianza si no hay un respeto a la propiedad. Tampoco si no se cumplen los contratos. Pero para que se cumplan los contratos, el tercer elemento es fundamental, la administración imparcial de justicia. Si cualquiera de estos tres elementos falla, la inversión inmediatamente se retrae. Podemos aprobar la mejor ley de inversiones de América Latina, pero si los inversionistas creen que los contratos no se respetan, que los procesos judiciales pueden manipularse, sido permanentemente durante estos últimos decenios, o que los conflictos no se van a resolver con imparcialidad, va a buscar otros destinos. El problema boliviano no es económico solamente, le repito, es institucional. Y antes de discutir leyes específicas, debemos preguntarnos si las reglas institucionales están ayudando o están dificultando esa
creación de riqueza que estamos necesitando, ¿no es cierto? Las reglas creo que son importantes, pero ya tenemos previsiones en la Constitución Política del Estado que lamentablemente no están cumpliendo la función de atraer inversiones, porque, Diego, tenemos que entender que la Constitución Política del Estado y aprobada en 2009, esa que establece el Estado plurinacional y que nos segmenta en 36 naciones y que provoca, como es común en el socialismo, la pugna, el enfrentamiento entre razas, entre colores, entre regiones, pues esa está puesta precisamente con el propósito de que durante muchísimos años, y ellos decían siglos, iba a permanecer ese modelo. Pero ese modelo ha fracasado por lo que fracasan todos los modelos socialistas del mundo, socialistas y comunistas. Vea usted desde la Unión Soviética hasta Cuba, hasta Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales y particularmente en petróleo, cuál es su situación. Entonces, yo creo que si hay una necesidad, digamos, de hablar de la exigencia de las personas que vayan a estar atrayendo o tentadas a venir a Bolivia, estos tres elementos son indispensables. Y yo los resumiría en tres, pero tres que se repiten. Lo que necesitamos es seguridad jurídica y seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica no hay respeto a la propiedad, no hay cumplimiento de contratos y, por supuesto, no hay inversión posible. Ahora, el capital, dígame. Sí, pero a lo que voy a volver a insistir con el tema institucional, porque... Ahí voy, Diego. El tema es que tenemos que reformar la administración de justicia, y cuando usted me habla del Tribunal Constitucional y esas barbaridades que ha hecho, esa runfla de prorrogados, empezando por el derecho humano a la reelección perpetua, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hay que modificarlo, pero hay que modificar toda la estructura judicial que no se ha cambiado. El tema institucional hay que atenderlo inmediatamente, Diego. Y quiero preguntarle si usted, como analista, como periodista que está en contacto con la realidad, ¿ha visto algún cambio en las instituciones del Estado? Y yo me refiero particularmente a la administración de justicia, al Poder Judicial, porque eso es elemental no solamente para los inversionistas, para todos los ciudadanos. La forma de discutir y de resolver nuestros problemas, tanto entre privados como con el Estado, se llama la administración de justicia. Y sin eso no hay cambio posible. Yo sí vi un cambio, debo responder a la pregunta. Vi un cambio de quienes ponen la música, porque claramente las mañas son las mismas. Los contrarios están tras las rejas o con procesos judiciales. Pasó en los 20 años, pasa ahora, pasó antes, pasó el 2020. Y digo, la cuestión está en que más allá de las diferencias ideológicas de un gobierno u otro, de las siglas políticas con las que hayan llegado, de los personajes, el tema está en que cuando institucionalmente vamos a recomponer este país. Y claro, planteaba Johnny, lo planteaban las senadoras igual, hay algunas modificaciones que se deben encarar en la Constitución, pero me pregunto, si hasta hoy las leyes que decía el gobierno son trascendentales e importantes no han llegado a la Asamblea, si hasta hoy el presupuesto general del Estado tampoco, el reformulado, tampoco tienen conocimiento los asambleístas, hasta ahora no se ha avanzado nada en elegir al Contralor, no se ha hablado nada de devolverle la institucionalidad a la presidencia del Banco Central o de YPFB o de la aduana, que deberían ser nombrados por la Asamblea y no interinos como se hizo antes. Digo, si nada de esto ha avanzado, me cuesta pensar, Johnny, sinceramente, en que podamos encarar una reforma a la Constitución seria y poder devolverle la institucionalidad a este país. Nunca, mejor dicho, mi querido Diego,
Eso que estás diciendo tú es lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos en el país. Si en 7 meses no se ha hecho absolutamente ningún intento por cambiar un modelo que hemos visto que ha fracasado, que nos ha conducido a la debacle, que sabemos que ha sido producto del latrocinio, del robo descarado, de la mala inversión, de la ineficiencia en la administración pública. Pero si no hemos movido un dedo para cambiarlo, yo creo que no tenemos esperanzas. Y lo está también señalando la participación de las dos parlamentarias a quienes has entrevistado. Ellas han hecho sus esfuerzos, pero no encuentran precisamente eco para poder realizar las transformaciones que son necesarias. Y eso ya es una cuestión que yo advierto en dos segmentos claramente definidos. El día que se demuestre la voluntad, va a haber un compromiso de hacer un acuerdo político, porque todos sabemos que ninguna de las fuerzas políticas en este momento, individualmente consideradas, pueden acometer semejante tarea. Sabemos perfectamente que es necesaria la unidad, esa unidad que hemos venido reclamando desde antes de las elecciones y que no nos cansamos de decir que tienen que unirse las fuerzas políticas afines en el Parlamento, que ahora tienen más de 2/3, tienen la capacidad de conducirnos hacia esos cambios, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita una voluntad explícita, y quien tiene que demostrar esa voluntad y dar el primer paso y extender la mano es precisamente el gobierno, es precisamente el presidente Rodrigo Paz Pereira, si es que está decidido a hacer el cambio. Y vamos a ver si ese cambio no va en contra de algunos de los aspectos que ha acordado con la Central Obrera Boliviana, porque lo que estoy seguro es que cualquier intento de cambiar un modelo que ha servido para establecer privilegios e impunidad para algunas personas y algunos segmentos de la población, eso va a tener una resistencia activa, una resistencia muy grande. No se va a quedar callada la gente con perder sus canonjías, con perder sus privilegios, con perder la impunidad, que esto es lo que hemos vivido durante 53 días. Este no era un reclamo de cuestiones sindicales, de salarios y de mejoras. Esto era un asunto político, y lo ha reconocido el propio dirigente principal de la Central Obrera Boliviana. Cuando firma el convenio con el gobierno, dice: he firmado porque esto ya había pasado de ser un tema de los sectores de trabajadores a ser un asunto manejado e influenciado políticamente. De manera que ya sabemos dónde tiene que provocarse, Diego, la resistencia, y si hay la voluntad, créame que eso tiene que pasar necesariamente por un acuerdo político. No estoy hablando de un cogobierno, pero estoy hablando de una necesidad de consensuar las medidas estructurales que el país requiere para hacer un cambio real. Johnny, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, arranque de la tarde. Le mando un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Gracias por permitirnos hablar y hacer que nuestra población, mi querido Diego, comparta estas preocupaciones y que sepa que sin voluntad no hay cambio. Gracias. Gracias, le decimos a Johnny Nogales, abogado y analista político, estuvo con nosotros a propósito de los desafíos institucionales, las señales que aún no vemos de trabajar en la recomposición de lo institucional. Fue una aberración lo que se hizo en el gobierno de Luis Arce con el Tribunal Constitucional. Todo para hacer, como lo vimos después, sentencias a medida, ¿no? A medida de lo que necesitaba el Ejecutivo, ante su incapacidad, una más, de tener algún tipo de vínculo, correa o trabajo con la Asamblea Legislativa. Entonces, su brazo operador fue la justicia. ¿Siempre ocurrió? Seguramente. No somos el único país, que no queda la menor duda, pero que fue muy grosero, total. ¿Se está cambiando? Nada. Siguen ahí. No los autoprorrogados,
siguen ahí los puestos vacantes y sin avanzar en la asamblea para recomponer aquello. A ver qué pasa. Vamos a estar escuchando la voz de las y los protagonistas. Vamos ahora a ponernos en modo histórico, porque sin lugar a dudas es crucial que no perdamos del radar hitos que marcaron la historia del país, hitos y heridas que de repente nunca se cerraron y que algunos entienden que esas eran las maneras de hacer las cosas y que gracias a eso se avanzó. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió hace 59 años, la masacre de San Juan. Una masacre que la encabezó el dictador René Barrientos y que básicamente con eso buscaba acallar a los sectores en ese entonces en apronte, movilizados, el sector minero, que fue muy golpeado por las decisiones del régimen de Barrientos. Y a él no se le ocurrió, a él o su grupo, a quienes gobernaban, no se les ocurrió mejor idea que meterles bala, si no habremos escuchado aquello en estos días. ¿Qué pasó? ¿De qué manera esto, diríamos, le dio cierto oxígeno a Barrientos? ¿Esta es una manera de solucionar las cosas? ¿Acabamos con los revoltosos matándolos, así, tan simple, en medio de una celebración en la que no hubo piedad alguna? Había familias celebrando la noche de San Juan y la confusión entre los petardos y los tiros era tal que cayeron a cuanta persona se movía, según los relatos de algún sobreviviente. Daniel Gutiérrez nos ha preparado este material. La noche de San Juan suele ser recordada por las fogatas, la comida y el encuentro entre familias, pero en Bolivia el 24 de junio también recuerda una de las páginas más dolorosas de nuestra historia. Hace 59 años, en la madrugada de 1967, ocurrió la masacre de San Juan, uno de los episodios más sangrientos de la represión estatal contra el movimiento minero boliviano. Para entender lo ocurrido hay que retroceder algunos años. Tras el golpe militar de 1964, el gobierno de René Barrientos Ortuño impulsó medidas que afectaron duramente a los trabajadores mineros, la reducción de salarios, despidos, persecución sindical y militarización de los centros mineros. Al mismo tiempo, Bolivia vivía un momento de alta tensión política por la presencia de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en Ñancahuazú. El gobierno sostenía que los sindicatos mineros podían convertirse en un apoyo para la insurgencia y comenzó a ver al movimiento obrero como una amenaza. Y en 1967, los mineros habían convocado para el 24 de junio un ampliado nacional en siglo XX. Allí pretendían exigir la restitución de sus derechos laborales y discutir un apoyo solidario a la guerrilla. Para el gobierno, aquello era un riesgo que debía ser frenado. La noche del 23 de junio, mientras las familias celebraban San Juan alrededor de las fogatas, tropas de los regimientos Rangers y Camacho fueron trasladadas hasta los campamentos de siglo XX, Catavi y Yayagua. Poco antes de las 5 de la mañana del 24 de junio comenzó el operativo. Los soldados ya habían rodeado los centros mineros y abrieron fuego desde distintos puntos. Muchos pensaron que los primeros disparos eran todavía los tradicionales cuetillos de San Juan, pero en cuestión de minutos quedó claro que se trataba de una intervención militar. La radio La Voz del Minero intentó alertar a la población. El dirigente Rosendo García Maizmán fue una de las primeras víctimas de la jornada. Usted es un sobreviviente de la noche de San Juan. Sí, resulta que yo tendría que ser también el muerto, porque yo estaba en la casa de Rosendo García. Estábamos con varios dirigentes. Nadie esperaba de que se pueda atacar de la manera que lo han hecho, de manera traidora, porque esa era una festividad que los mineros lo festejan siempre. Y así era.
Y es por eso que mataron a la gente sin discriminación, porque al que se movía lo mataban. Las balas alcanzaron a trabajadores, mujeres y niños. El gobierno habló inicialmente de 16 muertos y más de 70 heridos. Sin embargo, investigaciones posteriores y testimonios de sobrevivientes sostienen que la cifra de víctimas fue mucho mayor y que decenas de personas perdieron la vida. Después de la masacre, los centros mineros fueron declarados zonas militares. Muchos exdirigentes fueron encarcelados, enviados al exilio o desaparecidos, mientras las organizaciones sindicales quedaron bajo una fuerte represión. Hasta ahora han pasado casi 6 décadas y la masacre de San Juan se convirtió en un símbolo de la resistencia obrera y en uno de los capítulos más dolorosos de la historia contemporánea de Bolivia. Porque nunca más se repitan estos escenarios, por no más masacres de San Juan, porque no hayan más barrientos en el poder. Tenemos que mirar el retrovisor para avanzar. Sin lugar a dudas, mirar para un costado no es la solución. Desconocer nuestra historia no es una salida y no nos va a ayudar a crecer, ¿no? Eso, simplemente. Vamos a algo totalmente diferente. Una muy buena noticia. Lo decíamos al principio del programa. Hay una escritora boliviana que recibió un reconocimiento, el más importante en la literatura hispana. Estamos hablando de Tatiana Alvarado, que recibió un reconocimiento en Madrid por su obra literaria. Pero también tenemos que hablar de nuestro sabor. No solo es la historia, las letras, sino nuestros sabores, nuestros ingredientes y bolivianos que están triunfando más allá de nuestras fronteras y que se convierten en embajadores de nuestra cultura, porque la cultura no solo es baile, no solo es literatura, es también gastronomía, son los sabores, son aquellos conocimientos ancestrales que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y que en este caso han ido hasta el otro lado del charco. Y hasta allá nos vamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña esta mañana y le agradecemos mucho, esta tarde ya para nosotros y tarde también para él, que está al otro lado del charco, decíamos. Hans Robert Lange Rodríguez nos acompaña, le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo estás, Hans? Buenas tardes, un fuerte abrazo y mil felicidades porque ayer recibiste y te conviertes en el primer chef boliviano en recibir la estrella Michelin. Muchas gracias, hermano, querido Diego, un saludo en especial a todos los hermanos bolivianos. Y bueno, hasta hoy no me la creo, ya. Es una linda historia, es muy lindo ser boliviano y estar afuera y sacar el pecho por el país, así que nada, muy contento de poder poner el nombre de Bolivia dentro de este mapa tan lindo que es la guía Michelin. Estoy muy emocionado, solo al hablar tengo la piel de gallina y nada. A tus órdenes. No, gracias y nuevamente mil felicidades. Para ir entrando en materia, para que nos expliques un poco, ¿qué es una estrella Michelin? ¿Quiénes reciben? ¿Por qué es tan importante, Hans? Bueno, la estrella Michelin parte hace muchos años desde Francia. Es una guía, es la mejor guía o la guía más representativa a nivel mundial. Todo empezó con una estrella, con 2 o con 3 estrellas, ese es el galardón que llegan a otorgar. Y dentro de esto sucede que, bueno, son los cocineros, como en todas las películas, que vienen los inspectores y evalúan tu cocina. Naturalmente, todos incógnitos, uno no sabe, quiere cocinar siempre a un alto nivel. Y dentro de Europa y en todo el mundo, esta guía representa a los mejores restaurantes del mundo, a través de que el restaurante es la que recibe el galardón,
pero el jefe de cocina es el que llega con todo su equipo a cocinar este galardón. Una estrella significa que, bueno, vale la pena parar, hacer un stop y degustar de esta comida. 2 estrellas significa que vale la pena desviarse de la carretera y llegar al restaurante, y 3 estrellas bueno, que significa que es extra, un viaje específico para ir a degustar esa comida. Me llena de orgullo saber que Bolivia, y más que todo con un restaurante con raíces bolivianas, con aroma, con sentimiento boliviano. Después de muchos años yo tuve la suerte de poder llegar acá y formarme como cocinero. Estuve pendiente y trabajé muy arduo con mi equipo para llegar a este momento. Y nada, ahora tenemos un puntito dentro de todo el mapa que dice Bolivia. Hans, a ver, cuéntanos un poco sobre Teco, este restaurante que decidiste abrir en Alemania y que Correcto. tiene ingredientes bolivianos y platos bolivianos. Correcto, es así. Efectivamente, Teco en el idioma o en la parte guaraní significa cultura, pero más específicamente no como la palabra cultura, sino con los sentimientos, el aroma, el recibir a alguien en casa, el darle algo de comer a alguien. En realidad es un sentimiento de acogimiento, de acoger a una persona. Y en realidad Teco fue un sueño mío del 2023. Nosotros habíamos trabajado en diferentes restaurantes con mucha suerte, con muy buenos mentores que pude aprender mucho, más allá de todo el estudio que tuve acá. Y 2023 decidí hacer algo que para mí era en ese momento decisivo, ya que veníamos de un tiempo de corona que nos golpeó a todo el mundo. Y bueno, decidí apostar por lo nuestro y nada, me dediqué a cocinar lo que yo soy. Mi padre es alemán, mi madre es boliviana, entonces tuve la suerte de hacer esto más auténtico y decidí trabajar con muchas técnicas alemanas, muchos platos alemanes, con todo lo que había aprendido acá, pero siempre resaltando el sabor boliviano, los condimentos bolivianos, ese picante que los bolivianos tenemos, que le da alegría a mi vida y a todos mis clientes. Creo que ese fue el éxito de Teco. Hans, tú naciste en Bolivia, coméntanos un poco de, Correcto. ya nos dijiste que tu papá alemán, tu mamá boliviana, naciste en Bolivia, creciste acá, ¿y cuándo surge este gusto por agarrar el mandil, el cuchillo, las tablas, sartenes Sí, claro y los que sabores? Sí. Yo nací un 13 de marzo en Bolivia, ya en La Paz. Y bueno, a mis 19, 20 años tuve la oportunidad de salir al extranjero a través de mi padre. Nos vinimos a nuestro siguiente o segundo hogar, y yo extrañaba mucho Bolivia. Ya Bolivia siempre estaba en mi corazón. Somos de las personas, como tú lo dijiste, querido Diego, que hacemos patria sin estar en casa, ya, porque es lo que llevamos en nuestro corazón. Así que nada, yo estudié y trabajé en el banco en Bolivia, y nada, llegué a Alemania, me puse a estudiar también lo que es economía. Y el amor siempre estuvo por la cocina. Solo para que te des cuenta, el primer día que cociné para mi madre, con 12, 13 años, ya, esa alegría, esa gratitud que vi en mi madre, solo al sonreír. Obviamente era un platito, ¿no? Un arroz con huevo, ¿ya? Pero ese sentimiento que mi madre me pudo otorgar al sonreír y decirme gracias, es el sentimiento que me hizo enamorar de esta profesión, ¿ya? No importa si uno está triste, tiene éxito, tiene fracaso, siempre llega uno a casa, un amigo, y lo primero que te invitan es algo de comer o algo de tomar. Entonces me di cuenta que a través de ese sentimiento podíamos cambiar a muchas personas y alegrar el día. Yo siempre he estado enamorado de toda esta profesión, y es así que después de haber estudiado acá en Alemania me decidí completamente a dejar todo y dedicarme
a la cocina, estudié de cero, me formé en muy buenos restaurantes acá en Alemania y gracias a Dios este año puedo decir conseguimos una estrella para la guía Michelini y también para Bolivia. La primera, entendemos, para un chef boliviano. ¿Sí ha habido algún otro reconocimiento, una estrella Michelin a un boliviano que trabajaba en una cocina, en un Correcto, restaurante, correcto. pero no un chef o un restaurante, diríamos, boliviano? ¿Qué hay en Teco? ¿Qué tipo de cocina es la que encontramos? ¿Y cuál es la reacción del público alemán Claro o que de sí. otras nacionalidades cuando prueban un sabor boliviano? Ese picor que no es, diríamos, no es muy habitual en algunas gastronomías, sí en la nuestra, por supuesto. Sí, sí, nosotros tenemos una cocina muy, en realidad, de mucho sentimiento, ¿ya? Desde la señora que sale a vender sus sándwiches de chola, tiene que ser el más rico para venderlo, ¿ya? Para poder venderlo. Desde el restaurante, que tenemos muy buenos restaurantes en Sudamérica, lo que nosotros hacemos en Teco es ser auténticos. Nosotros cocinamos muchos platos alemanes, pero con el toque sudamericano. Un ejemplo, un pescado, un forele, una trucha que viene aromatizada con copoazú o productos de la Amazonía, o también que nosotros en esta carta, por ejemplo, ahora tenemos un fricasé con todo el sentimiento y el aroma del fricasé paceño. Así que es lo que la gente, al probar el aroma que Bolivia, nosotros los bolivianos y prácticamente todos los sudamericanos, pero específicamente hablando de Bolivia, puedo decir que es una gastronomía que tiene todo lo que un plato Michelin podría tener. Quiere decir esto, tiene dulzor, tiene textura, ya, tiene el picante, tiene el ácido, ¿ya? Y tiene esta parte como una cremosidad. Si tú te das cuenta en cualquier plato, si analizamos cualquier plato típico de Sudamérica, tenemos estos puntos. En realidad, para mí, esa es la cocina y es el sentimiento o el producto que todos llaman, que es el umami. ¿Ya? Que todos los chefs intentamos siempre cocinar con esos 5 puntos, que tenga un picante, que tenga dulzor, que sea un poco ácido, y es así que la cocina boliviana impacta. Nosotros solo cocinamos lo que somos, tratamos de sacar siempre la cultura boliviana adelante. Tenemos muchas empresas acá que nos hemos unido con bolivianos. En el restaurante tenemos el café, que es de altura, que viene de Bolivia. Tenemos también muchos vinos de muy buenos, de todo lo que es la región del Cinti. Entonces, prácticamente es un restaurante germano-boliviano que es el éxito ahora, y sin ser boliviano no estuviera celebrando tampoco la estrella hoy en día acá, y nada, agradecido y orgulloso de ser boliviano. Posiblemente, yo valoro a todos mis colegas del rubro, pero posiblemente por ahí escuché que podría llegar a ser el primer boliviano con una fusión boliviana-alemana en el extranjero y también en Bolivia, que llega a obtener este galardón que me llena de mucho orgullo, porque ahora sí Bolivia está presente dentro de la guía Michelin. Es decir, que si uno entra a la guía Michelin y pone restaurantes, en este caso es en Essen, ¿no? Que está Correcto, instalado Teco, correcto. aparecerá la recomendación de Teco, este restaurante que tiene orígenes bolivianos, y a partir de allí nos imaginamos que el crecimiento de clientes y comensales va a ser importante, Hans. En realidad sí, es muy importante la guía Michelin, y como te digo, tiene presencia en todo el mundo, lastimosamente todavía no en Bolivia, pero es la guía más importante de todo el mundo gastronómicamente hablando.
siempre ha llegado bien, el restaurante ha estado bien, yo he estado en muchos restaurantes, en muchos concursos que gracias a Dios me trajo mucha clientela al restaurante y era el éxito, siempre ha sido el aroma de Sudamérica, ¿ya? Nuestro ají amarillo, el de Bolivia, el ají rojo, el ají panca y también todos nuestros productos. Hemos vendido desde el maíz mote, hemos hecho diferentes locuras, hemos hecho helados, todo esto, pero lo que siempre llevaba a cada plato de nosotros era nuestro corazón. Entonces siempre a través de todo este trabajo con mi equipo que ha cerrado los ojos, es acá muy difícil traer una nueva cocina de un país que es Sudamérica, como tú dijiste, hacer conocer nuevos productos que han confiado en mí, hemos podido trabajar juntos, hemos desarrollado muy buenas recetas, platos excelentes y después de 2 años y medio, este es el éxito, que más allá que nuestros estemos en diferentes guías y también tengamos la estrella Michelini, estamos haciendo patria, nuestro clientela está cada vez que vienen, y con eso te digo todo, les hago dar ganas a mis clientes, a todos mis comensales que viajen a Bolivia, por el vino, por el café, por la comida, por cómo el boliviano en realidad es, ya nosotros lo llevamos en el ADN y nada, muy orgulloso y muchas gracias, te agradezco por esta entrevista, por haber seguido todo lo que es Teco, yo me lleno mucho de orgullo, ese ha sido una meta, siempre he venido trabajando, pensando en Bolivia, porque ya se venía hora de que pongamos el nombre, muy aparte que hay muy buenos restaurantes que están en los 50 mejores, muy buenos restaurantes en La Paz, en Santa Cruz, en todo Bolivia, pero nos faltaba esto de la guía Michelini y ahora podemos decir que estamos presentes. Nuevamente, mil felicidades, Hans, muchas gracias por atendernos y a ver cuándo te das una vuelta por acá, por La Paz. Será bueno Seguro. Conocerte y si vamos y cruzamos el charco, ¿dónde encontramos el restaurante Teco? Bueno, el restaurante Teco queda en el estado de NRB, en la ciudad de Essen. Nada, bienvenidos. Cada hermano boliviano es un pedazo de mi tierra, así que los voy a estar esperando y seguro que cuando yo venga a Bolivia vamos a estar trabajando por todos los bolivianos. Quiero que todos los bolivianos se sientan orgullosos de mí, como yo me siento de ellos. Un abrazo a la distancia y me alegra mucho, demasiado, haber podido compartir esta alegría mía, de todo mi equipo con Bolivia y nada, a seguir haciendo patria. Así es, muchas gracias, Hans, un fuerte abrazo. Hasta el otro lado del charco, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, gracias, mi hermano. Hans Robert Lange Rodríguez, el chef boliviano que es propietario y chef del restaurante Teco by Lange Rodríguez en Essen, Alemania, y que ayer se hizo de la estrella Michelin, que es el galardón gastronómico más importante en el mundo y que tiene sello boliviano no solamente por el lugar de nacimiento de Hans, sino por la identidad que ha logrado construir con su restaurante Teco allá en Alemania, con orígenes bolivianos, con sabores bolivianos. Nos hablaba de algún plato con copoazú, por ejemplo, o la presencia del café de altura, vinos bolivianos que están conquistando algunos paladares allá en Alemania. Qué buena noticia, sin lugar a dudas. Nos encanta poder conocer estas historias de éxito y sentirnos orgullosos de lo que producimos y de lo que podemos llegar a hacer acá y más allá de nuestras fronteras. ¿Les parece si revisamos la tapa ahora de nuestra edición del e-paper de hoy, los títulos principales que los vamos a ver a continuación? Ahí estamos. Gobierno inicia proceso de recuperación y plan para provincias paceñas. El Ejecutivo señaló que la economía se reactiva y las familias recuperan el trabajo. Anuncian comisión para promover obras y servicios en regiones de La Paz. Su apertura, por favor. Exportaciones mineras superan los 13.000 millones de dólares y consolidan al sector en la economía nacional.
la mayor cantidad de recursos que genera el país en cuanto a exportaciones es de la minería, según los últimos reportes. En la OEA, Panamá impulsa misión de cancilleres a Bolivia. Otros títulos: los negocios verdes ganan terreno con apoyo de la Unión Europea. Estados Unidos y 13 países dan respaldo a Bolivia. El precio del crudo cae por mayor tráfico en Hormuz. Gálvez responsabiliza a Evo por fallecidos durante los bloqueos. Blanco asegura que precios de los combustibles se mantienen. Y la fotografía, el tremendo CR7, el supergoleador, anota goles hace 6 mundiales. Ayer Portugal goleó 5-0, un partidazo de Cristiano Ronaldo, una de las figuras que también se despiden en este mundial. Es Neuer, Ronaldo, Messi, Modric, algunos de los que se despiden, y qué manera de hacerlo, ¿no? Deleitándonos con el fútbol espectacular que solo ellos saben jugar. Esto y más se encontrarán al interior de nuestra edición del e-paper de La Razón. ¿Qué pasa en la calle? A ver qué nos cuenta nuestra compañera Andrea Taboada. Le damos la bienvenida. Andy, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues acá, sobre todo en mi casa, el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordemos que ayer decíamos, ¿no?, que hoy va a haber una interpelación importante al ministro de Gobierno. Pues es la segunda autoridad que ha suspendido esta interpelación. Ayer la ministra de Salud y hoy el ministro de Gobierno. Sin duda hay repercusiones en cuanto a este tema, Diego, pues porque no se están presentando ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo a los datos, se dice que el 3 de julio sería la reprogramación de esta interpelación a ambas autoridades posiblemente. Y bueno, veamos si esta se va a dar o no. Sin embargo, los asambleístas hablaban al respecto, ¿no? Hemos hablado primeramente con el diputado Walter Pinto, que es del PDC, y bueno, él decía de que se tiene programado, de que hay justificaciones por ambas autoridades que han realizado quizá esta suspensión para esta interpelación que se tenía ayer con la ministra de Salud y hoy con el ministro de Gobierno. Escuchamos al diputado Walter Pinto de acuerdo a lo que se tenía que realizar el día de hoy. Bueno, es una determinación desde la vicepresidencia que se ha dado, ¿no?, para hacer esta suspensión seguramente hasta el 3 de julio. Pero bueno, nosotros como asambleístas nacionales estamos siempre con la predisposición de poder escuchar de todas las preguntas que han hecho nuestros colegas al ministro, ¿no? Se habla de podría haber una censura, pero ¿cómo se toma esto desde el Ejecutivo? Bueno, nosotros como diputados siempre vamos a primero escuchar el informe de los ministros para después tomar una decisión si se va a censurar o no, ¿no? En todo caso, nosotros estamos analizando las notas que ellos han enviado, la justificación a la no asistencia a la interpelación, ¿no? Entonces entiendo que la vicepresidencia toma esa determinación y ha hecho conocer un comunicado de que las interpelaciones van a continuar a partir del 3 de julio, ¿no? Ahí están las palabras del diputado Walter Pinto. Quien también se sumó a estas repercusiones fue la diputada María Esther Góngora de APB Súmete, y ella decía lo mismo, ¿no?, de que criticaba el que no hayan asistido estas autoridades e indicaba de que podría haber censura aparte del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Escuchemos a la diputada. Hoy tenía que ser interpelado el ministro de Gobierno, pero lamentablemente ha presentado, igual que la ministra, una carta, ¿no?, para suspender su presencia. Pero sin embargo, nosotros como diputadas vamos a reiterar, porque bueno, es su obligación, a nosotros también es nuestro derecho a fiscalizar, cosa que estos ministros no quieren ser fiscalizados, pero sí nuestro derecho vamos a cumplir como somos diputados y siempre pues al marco de la normativa que tenemos. ¿Va a ser uno de los ministros censurados quizá? ¿Cuál es su postura de usted en cuanto a la acción que ha tenido el ministro? Bueno, en estos bloqueos de los 50 y tantos días que ha pasado, no lo hemos visto al ministro activo y todo la ciudadanía sabe, ¿no?
Entonces, por eso hay varios motivos pendientes, en el caso del Narcomadera, en el caso de Marcet, en el caso de las maletas, en todos estos casos que competen al ministro de Gobierno, ese es el motivo por la censura que se le está haciendo, y de acuerdo a lo que él va a responder, bueno, después ya se tomará en cuenta, ¿no? ¿Hay otros ministros que podrían ser interpelados también? También, sí. ¿Quiénes estarían en la ministra de Educación, después de Culturas, entre ellos, ¿no? Son los ministros que posiblemente sean interpelados. Ahí está. Y otra de las diputadas que también criticó esta suspensión de esta interpelación al ministro de Gobierno en esta jornada, pues fue la diputada de Alianza Libre, Lucero Justiniano, quien, criticaba que no se ha hecho nada en este tiempo y, las excusas, sobre todo que ponen las autoridades, no serían valederas. Escuchemos lo que decía la diputada. Bueno, yo creo que los ministros, no sé qué es lo que le está pasando. El día de ayer, la excusa de la ministra es que tenía otra reunión mucho más importante que dar la cara al pueblo boliviano. Pues no, o sea, yo creo que esa situación es preocupante. Yo creo que lo primordial es darle la cara al pueblo boliviano. Y ahora la excusa del ministro de Gobierno fue que también por temas... temas de reuniones y demás no se va a poder presentar. Sin embargo, el presidente Manara ha admitido su excusa y pues hay que esperar a la próxima semana o hasta cuando lo vuelven a invitar al ministro. ¿Podría ser uno de los ministros censurados? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, un ministro súper incompetente. Es el ministro que más ha perjudicado a la población boliviana. Es un ministro que da declaraciones, un día dice uno y al otro dice otras cosas. Es un ministro que es preferible que salga por la puerta grande, que renuncie él a que nosotros lo censuremos. Otros ministros que deberán dar un paso al costado, ¿quiénes serían según tu perspectiva? Según mi perspectiva, yo creo que, durante estos 7 meses han renunciado muchísimos ministros, el ministro de Trabajo, la ministra de Educación, pero yo creo que faltan muchos más ministros en cuestión que renuncien. Yo creo que ya en su conciencia está, la misma población sabe quiénes son, está el ministro de Gobierno, está la ministra de Salud, que no nos ha dado hasta ahorita... los resultados correspondientes que su cargo nos tiene que dar, pues, ¿no? O sea, yo creo que hemos presentado hartísimos PIs al Ministerio de Salud, no nos han respondido hasta el día de hoy. Mi colega parlamentaria Cecilia ha presentado millones y millones de PIO y nada, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tiene que darle la cara a la población boliviana. Bien, ahí estaba, ¿no, Diego? Las críticas que se daban a estas dos autoridades, por lo menos que en esta semana tenían que ser interpeladas, sin embargo, han sido suspendidas. El dato es de que posiblemente el 3 de julio puedan ser interpelados a los ministros. Sin embargo, ahí escuchábamos, ¿no? Las palabras de los asambleístas decían que podrían ser censurados por lo menos el ministro de Gobierno. ¿Qué te digo? Me da un déjà vu permanente, ¿no? A lo que ocurría en el anterior gobierno con este tema de las censuras. Entiendo las inquietudes de los asambleístas, pero nos imaginamos que antes de ir directamente a la interpelación tiene que pasar los pedidos de informe oral, escrito. Si realmente las autoridades del Ejecutivo se estornudan en estos pedidos, claro, ahí viene ya la molestia y se habla ya de las interpelaciones. A ver si no ocurre alguna artimaña jurídica como hicieron los exministros de Luis Arce para no presentarse a las interpelaciones. Ya hoy queda abierta la imaginación para todo, sinceramente. No sé con qué más te encontraste, Andy, en tu recorrido por la Asamblea, que si bien cambió de rostros, pero algunas cosas no cambian. Me imagino tú más que nadie te darás cuenta de qué estoy hablando. Algo de lo que no cambia, Diego, son las filas que se ven, ¿no? En los surtidores. Ayer hacíamos incluso un sondeo con los transportistas y bueno, pues ellos decían de que están todavía días esperando aquello. Y se había dado este dato de que el gobierno debe a las empresas que traen este combustible al país más de 500 millones
se dice, ¿no? Y que faltan divisas, también se criticaba aquello, y que posiblemente se busque un financiamiento internacional para poder traer el combustible al país, y que, bueno, que el tema del bloqueo quizás no sea el tema de fondo de que no haya combustible, sino el tema de la falta de divisas en el país, algo que también el presidente del Estado había criticado, ¿no? De que no se va a prestar dinero internacional para poder, obviamente, hacer gestiones. Sin embargo, pues algunos asambleístas decían que posiblemente se preste. Sin embargo, tenemos repercusiones al respecto de estas filas que continúan. Ahí vemos en imágenes también los bloqueos que algunos transportistas han realizado en estos días por la falta de los carburantes que son indispensables para su trabajo, sobre todo. Hablábamos con el diputado Walter Pinto al respecto, él por parte del Ejecutivo, del PDC, y bueno, pues al respecto nos decía esto, escuchamos lo que decía. El tema eso se ha hecho en la gestión desde la gestión pasada, ¿no? En la gestión pasada se ha comprado combustible siempre con esta diferencia de días, ¿no? Es decir, nunca se ha comprado al contado, eso lo dicen los informes de IPFB, siempre ha habido estos 120 días para poder cancelar. Resulta que en nuestro país, desde la anterior gestión, desde ya muchos años, no tenemos divisas, ¿no? Y por esta situación es que el gobierno, ya de la anterior gestión y ahora, ha optado porque las importadoras importen diésel y se les pueda cancelar después de 120 días, ¿no? Entonces, eso es normal, ¿no? Ahora, si bien las colas hay en los surtidores, es por un tema logístico, ¿no? Un tema logístico de que nosotros hemos hablado con el presidente IPFB y él nos ha informado de que primero se tiene que hacer el tema de laboratorio de todo el combustible que llega, ¿no? Ya sea diésel, sea gasolina, ¿no? Entiendo yo que entre hoy y mañana esto se va a regularizar, no es que queremos pedir a la población un poco de calma, no es que por los 500 millones sí existe esta deuda, pero es porque hay no se paga al contado, ¿no? Sino son los 120 días que está haciendo ver esa diferencia, ¿no? Entonces pedimos... Se decía de que falta quizá divisas y que debería de irse a un préstamo. Esto podría pasar, algo que quizá el presidente siempre dijo que no quería prestarse. No, bueno, la idea de no prestarse creo que no era para... ¿Cuál era la cuestión del presidente en su momento, ¿no? Prestarse no para cosas, puede ser de sueldos y otros temas que tiene que salir del Tesoro General, ¿no? Lo que se está haciendo el crédito es justamente para poder invertir en nuestro país en el tema de las obras, proyectos que sean de beneficio de los municipios, ¿no? Y de las provincias, ¿no? Creo que para eso hay créditos que nosotros estamos aprobando como Cámara de Diputados, ¿no? Entonces entiendo yo que el presidente tiene un programa de proyectos y justamente hay una cartera de créditos de más de 6.000 millones de bolivianos que están en camino, ¿no? Obviamente que eso la Cámara de Diputados lo va a aprobar en base al informe que presente el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces entiendo yo de que las divisas siempre han faltado en la anterior gestión. Hoy el gobierno, a la cabeza del presidente Rodrigo, estamos tratando de reactivar la economía y más aún, como se dice, ¿no? Sobre el llovido o sobre el mojado llovido, hemos tenido que soportar estos 50 días de bloqueos, opacando lo que es la inversión de nuestras empresas privadas, de nuestros emprendedores, lamentablemente, pero eso más, asumimos y vamos a salir de esto, ¿no? Del diputado Walter Pinto, quien decía, bueno, era una de las consignas, ¿no?, del presidente, que no iba a prestarse el dinero internacionalmente, sino ahora dice no era para salarios, sino sí estamos aprobando créditos para este tema, ¿no? Sobre todo encontrar divisas para el tema del combustible, algo que se está haciendo cada vez más crítico, que las filas continúan y los transportistas continúan afectados también. Sí, y que desde el propio gobierno aseguran que se necesitan esas divisas para comprar combustibles, no es para las obras. Lo mismo ocurría en el anterior gobierno. Por eso, hoy digo, tengo un déjà vu constante con el gobierno de Arce, ¿no? Falta que el presidente salga a decir, dejen de bloquearme los créditos en la asamblea, y ¿qué te digo? Es la película repetida, ¿no? Ojalá que no, porque fue un desastre el anterior gobierno. Y a nadie le conviene que se repitan esos errores y esa mediocridad tan evidente. Pero bueno, ¿qué te digo? Dícenle al diputado que se necesitan dólares para comprar combustibles y para pagar esos 500 millones de dólares a Vitol y a Transfigura, que esa es la deuda que ya se tiene. Y esos 500 millones de dólares en verdes no están acá. Llegarán con algún crédito que tiene que aprobarse en la asamblea,
No la traten mal a la Asamblea. Ojo, miren cómo acabó Arce. Y me estoy refiriendo a la gestión, ¿no? No a él como individuo. Como gestión. Esas tensiones, después hay facturas que pagar. ¿Algo más? ¿Con quién más hablaste, Andy? Sí, con el diputado Carlos Alarcón también sobre este tema, ¿no? Él hace una denuncia que en un instante te voy a dar a conocer. Sin embargo, le hablábamos sobre el tema de combustible porque él ha estado haciendo estas investigaciones también, ¿no? Y él decía de que, bueno, debe ser muy difícil traer quizá combustible de buena calidad, decía él, y además de que ahora se ha quitado subvención también a los carburantes, y él criticaba aquello sobre el tema también de esta deuda que se tiene a estas dos empresas que no se facilitan el tema de combustible. Escuchemos lo que decía el diputado Carlos Alarcón. Parecería que comprar buen combustible es como hacer un cohete o una nave para llegar a Marte en misión tripulada, o sea, no digo que no se hagan los controles, pues, pero si compras un combustible a empresas garantizadas, de prestigio internacional, sabes que el producto que te están dando tiene certificados de calidad y que es una buena gasolina acorde al precio que pagas, no necesitas estar demorando 48 horas en hacer los controles. Todo el mundo compra combustible y provee rápidamente a sus surtidores sin necesidad de tanto camino, de tantas vueltas. Entonces, eso también el gobierno tiene que regularizar, que compre combustible de buena calidad en la cantidad suficiente, acorde al precio sin subvención, en lugar de estar haciendo adendas como la del 17 de diciembre, que le hicieron la adenda a un contrato de Orgatén Arce para ampliar hasta el 30 de junio esa compra de gasolina base a Vitol, que han comprado y que es la que está todavía vigente hasta el 30 de junio. La base es más barata porque tiene que ser mezclada con etanol para ser utilizada en los vehículos. Solo con estos datos querría decir que quizá incluso ya con este desbloqueo que existe en las carreteras podría faltar combustible todavía. Esperemos que no, pero el gobierno en todo caso es el obligado a garantizar que no escasee ni falte el combustible. ¿No hay presupuesto? Por eso se adeuda. Bueno, él ha dado el dato, ¿no? De que hay un crédito o un financiamiento con los proveedores. Todos sabemos que Evo Morales nos ha dejado destruido económicamente el país. No es que sea censurable el hecho de que si haces un contrato transparente puedas conseguir facilidades de pago. Eso yo no lo veo irregular o no lo veo en sí mismo que sea un delito, porque Evo Morales destruyó la economía del país y lo dejó a este gobierno prácticamente en calzoncillos para atender estas emergencias. Pero eso quiere decir que tiene que redoblar los esfuerzos el gobierno para cuanto antes conseguir los dólares necesarios. Muchos economistas ya le han recomendado un fondo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, que los bloqueadores no quieren que ni se hable con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero se necesita un fondo de estabilización de una cantidad importante de dólares para que cubras las necesidades básicas del país. Ahí está lo que decía el diputado Carlos Alarcón, sobre todo de que el gobierno deberá de garantizar este tema del combustible para los transportistas. Bueno, él que desde el que estaba con el anterior gobierno, o sea, en la gestión del anterior gobierno, como asambleísta de Comunidad Ciudadana, venía haciendo denuncias respecto a la situación del combustible, a presuntos negociados con YPFB, que ahora continúa haciendo esas denuncias. Y otra vez, insisto, o estoy pecando de, no sé, de cargoso, pero me parece que se están repitiendo ciertas cosas de lo que ocurría en el anterior gobierno. ¿Dijo algo más el diputado Alarcón, Andy? Sí, al principio de la conferencia de prensa que él brindaba, decía de que había sido notificado el día de ayer a la 1 de la tarde por parte de la Fiscalía de Justicia del Sucre, y que le habían dado 2 horas para que él pueda presentarse. Él criticaba aquello, ¿no? Y decía de que por las críticas que él había lanzado a la fiscal general se le estaría realizando esta denuncia. Había hablado ya con su abogado, decía, para que él pueda gestionar de que no puede asistir, no puede estar presencialmente en esta audiencia, porque además se le había mencionado que si no asistía iba a ser aprehendido. Entonces, esta era la crítica que realizaba también el diputado Carlos Alarcón. Bueno, decía por un motivo interno de la Fiscalía, ni siquiera por un caso
bueno, que sea grande, decían, ¿no? Como deberían de estar investigando el caso narcomaderas, el tema del narcotráfico, y no estar investigando este tipo de situaciones, decía el diputado en esa conferencia de prensa que hacía, en la cual había sido citado el día de ayer y le habían dado 2 horas, ¿no? Eso es lo que criticaba en primera parte el diputado. Bien, buenísimo. ¿Algo más, Andy? Diego, la yapita sería de que todavía falta 1 hora y media para que termine, o bueno, casi 1 hora más, el tema de la radiación alta. Se ha lanzado este comunicado por parte de la alcaldía, así que toda la población que está por el centro salga con el bloqueador siempre, ¿no? O sea, no solamente por hoy, sino todos los días, ya que la radiación ultravioleta es alta, por lo menos hoy hasta las 2 de la tarde va a ser muy alta, así que hay que tener cuidado con aquello. Y el tema de la calidad del aire, ayer en la noche de San Juan sí se han registrado incendios y todo aquello, así que la calidad del aire es mala, no hay que hacer actividad física, es lo que se ha recomendado, o tratar de salir quizá incluso con un barbijo para los menores de edad si es que salen, porque son los más afectados también. Digo, esa sería la yapita para el día de hoy. Buenísimo, muchas gracias, Andy. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, Diego. Nuestra compañera Andrea Taboada desde el centro. A propósito del centro, ayer recordemos que la ex concejala y ex ministra Vilma Lanoca estaba teniendo una entrevista y fue interceptada por civiles o policías vestidos de civiles que la subieron a una camioneta, que no era una patrulla, que le dijeron que la acompañen, que los acompañe en todo caso a las instalaciones de la FELCSE para brindar algunas declaraciones informativas. Finalmente no le mostraron ninguna orden de aprehensión ni nada, no tiene ningún proceso, según su abogado. Bueno, finalmente ella durmió en celdas policiales y se habilitó una investigación, hoy dio a conocer su abogado, una investigación. El abogado Marcelo Galván dijo que la acusación es instigación pública a delinquir por los 53 días de bloqueos. Personalmente no la había escuchado hablar algo respecto a los bloqueos, pero bueno, por ahí yo no tenía el dato actualizado. Tampoco la vi en un punto de bloqueo o sosteniendo algún petardo o encabezando alguna marcha. Pero bueno, la justicia la está investigando por instigación pública a delinquir, está acusada de aquello. Pasó más de las 8 horas sin una orden de aprehensión aprehendida. Hoy le convocaron una audiencia para las 12 del mediodía. Estas son las imágenes del momento en el que la van a trasladar a su audiencia. Ahora sí, en una camioneta de la policía. Pero resulta que ahora se ha modificado, se ha reprogramado la audiencia de la ex ministra y ex concejala para las 14:30, debido a que la información que dieron a conocer es que aún falta notificar a 2 funcionarios que no estaban identificados. Así informó su abogado, ¿no? Así que así salía del tribunal de sentencia la ex concejala y ex ministra. Nuevamente, hablamos de la institucionalidad, hablamos del cambio, pero lo que hablábamos con nuestro invitado Johnny Nogales, ¿qué ha cambiado en la justicia? Con este tipo de situaciones, ¿quién pone la música? Y se define a quién va y se le arranca con un proceso. Con esto, digamos, este tipo de señales obviamente demuestran o muestran en todo caso que lo que nos prometieron todos no se cumple, que las mañas seguirán vigentes. Mira, hasta la cámara se enojó y se fue la batería. Vámonos, ¿les parece? Sí, nos vamos a ir con musiquita. Antes, un paréntesis, voy a volver a abusar de
de la audiencia del programa. Un fuerte abrazo a mi esposa, hoy está de cumpleaños, le mando un beso grande, muchos apapachos. En la tarde estaremos celebrando con ella, así que un fuerte abrazo, mil felicidades en este nuevo año que arranca. Beso grande. Si no, ya saben, si no hacía esta felicitación, sopa fría me tocaba. Nos vamos, que tengan un buen resto de jornada, si todo va bien, hasta mañana a las 11, ya que hoy recordábamos con esa nota histórica la masacre de San Juan, nos vamos con ese homenaje musical a los caídos en ese entonces, de lo que ocurría hace 59 años y ojalá nunca se repita. Los hermanos Junaro son nuestros artistas invitados con esta canción que titula Los Mineros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Razón de vivir.